Es un privilegio acabar esta escuela sobre memoria con una charla histórica con el profesor Constantino Sotelo, y para presentarla tenemos aquí a Fernando de Castro y Juan de Carlos. Ambos son investigadores en el Instituto Cajal de Madrid y, por si no sabéis, son verdaderos expertos cajalianos, no solo la obra sino la vida de Cajal, y tenemos el honor que hayan venido para presentar la charla histórica del profesor Constantino Sotelo, así que paso la palabra. Bueno, buenas tardes, soy Juan de Carlos. La verdad que estoy un poco aquí como presidente del Comité de Historia de la Sociedad Española de Neurociencia, porque se nos ocurrió el hacer un programa donde poder recolectar una serie de grabaciones de neurocientíficos españoles importantes, renombrados, de excelencia, y eventualmente de entrevistas de científicos importantes, y tener una pequeña colección que pudiese enseñar al mundo neurocientífico que nos va a seguir nuestros pasos un poco de lo que es la historia que se ha forjado dentro de la neurociencia española, que, como sabéis, es importante, dado que empezamos por Cajal. En cualquier caso, la primera grabación que vamos a realizar con este programa es al profesor Constantino Sotelo, que es una persona que, como bien sabéis, es altamente reconocida dentro de la excelencia de la neurociencia española. Yo no la voy a presentar, para eso está Fernando de Castro, que ha sido postdoc en su laboratorio en París, y la verdad es que también lo conoce bastante bien. Yo conozco a Constantino desde hace más de 30 años, porque empecé a trabajar, a hacer mis primeros pinitos en la neurociencia en el Instituto Cajal, en el laboratorio del profesor Facundo Valverde, y Constantino pues se conocían de toda la vida también, por lo menos de su vida científica. En cualquier caso, yo puedo decir que Constantino para mí es amigo, es casi como un padre, por supuesto dentro de la neurociencia, que cuando yo lo conocí yo no era nadie, yo era un estudiante, cualquiera que estaba haciendo mi trabajo de tesis, y que sí puedo hablar de lo que pensábamos los estudiantes de aquella época, de quién era Constantino Sotelo en su buena época de investigador. Todo el mundo lo reverenciábamos y además lo temíamos. Cuando íbamos a los congresos con nuestro puesto de debajo del brazo, temíamos que apareciese Constantino, porque se nos iba a ensañar en nuestro póster a preguntarnos cosas que probablemente no supiésemos contestar. Si era Constantino Sotelo. Evidentemente mi visión de Constantino ahora mismo ha cambiado muchísimo, para bien, y la verdad que es un honor y un placer estar ahora mismo aquí con él y hacer esta primera grabación que nos va a contar, por supuesto, la historia de la sinapsis, que él se conoce muy bien, dado toda su trayectoria. Y no quiero pasar más, Fernando de Castro va a comentaros un poquito más quién es Constantino. Gracias. Muchas gracias a los organizadores del curso por haber invitado a Constantino y darnos la oportunidad de escucharle, por habernos dejado grabarle en esta iniciativa de SEN, que creemos que merece mucho la pena, y a mí por decirle que tengo que presentarle, porque esto me lo han dicho justo cuando he llegado aquí. Para mí presentar a Constantino es un honor y un placer, pero es mucho más honor. Constantino es un gallego nacido en Albacete. La Coruña. La Coruña. Crecido que estudió medicina aquí en Madrid, hizo la tesis en el Instituto Cajal con Fernando de Castro, que era discípulo directo de Cajal, y bueno, por motivos no estrictamente científicos, Constantino tuvo que irse en una época difícil para España a trabajar fuera, y eso le permitió consagrarse como una figura internacional de la neurociencia, una figura que ha sido tal hasta el momento de su jubilación y después, casi como el Cid en ese sentido. Y yo particularmente suelo decir que es el Lord del cerebelo, ¿no? Es una persona que estudió muchas estructuras del sistema nervioso, pero especialmente el cerebelo. Y Constantino se granjeó fama como un gran investigador, riguroso, honesto como pocos. Yo doy fe que es difícil encontrar una persona
con mayor conocimiento previo sobre un tema y antes de opinar, con unas ideas más claras pero a la vez más abierto a la discusión y gustoso de la discusión con cualquiera. Y además en las últimas épocas de su vida supo también, de su vida científica, supo adaptarse como muy poca gente sabría haber hecho a todo el mundo molecular, de la biología molecular en la neurobiología. Hizo grandes contribuciones y dirigió un laboratorio del que han salido investigadores muy importantes como Alain Sedotal en guía axonal, mecanismos de guía axonal, de migración celular. Y Constantino es un personaje que tenéis una oportunidad verdaderamente única de conocerle estos días. A mí me lo definió así cuando yo quería irme de postdoc allí. Me dijeron, mira, hay gente muy buena, hay gente extraordinaria y hay una persona como Constantino que solo te la vas a encontrar a él en el mundo. Eso solo me lo dijeron 2 personas, otra gente fue, es muy duro, ten cuidado. Pero hubo 2 personas que me dijeron eso. Y bueno, yo he estado bastante acostumbrado a ir contracorriente, así es que decidí ir contracorriente e irme con él. Constantino ha sido un gran microscopista electrónico, que era famoso no solo por los hallazgos, sino por la belleza y la exactitud de los encuadres que tomaba en las fotografías cuando no había Photoshop, cuando no había nada más que la observación exacta. Y aparte de todo fue reconocido por sus iguales de múltiples maneras, entre ellas eligiéndole para presidir lo que era entonces la European Neuroscience Association, que actualmente se ha convertido en la Federación Europea de las Sociedades de Neurociencias, o FENS, la Federation of European Neuroscience Societies. Y bueno, sin más, quiero dar entrada a Constantino. Para mí, insisto, es un honor y un placer, y creo que habéis hecho muy bien, porque veréis lo que sabe y cómo sabe contarlo acerca de la historia de la sinapsis. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fernando. Como decía un amigo mío, todavía estoy vivo, qué suerte. Parece una obituaria. Ok. La historia de la sinapsis. ¿Por qué escoger esto en vez de decir la historia de la neurociencia o la historia de la neurona? Pues simplemente porque cada discípulo tiene una obligación en su vida, y es de rendir homenaje a sus maestros. Yo he pasado por 3 países. El primero fue España, donde nací, donde conseguí los estudios y donde conseguí mis primeros atisbos de neurociencia en el Instituto Cajal con don Fernando de Castro. Fue don Fernando de Castro el que me aconsejó en el año 61 de irme a hacerme olvidar. Me fui, pero al llegar a Francia encontré a otro maestro, René Couteau, que me dijo, ¿por qué no se queda usted en Francia si le damos un puesto de investigador? Digo, ¿por qué no? Entonces, me casé y ya llevo 57 años. La tercera persona que quisiera honrar y recordar en esta presentación es Sanford Louis Pelley, que era mi profesor de postdoc en los 2 años que estuve en la Harvard Medical School en Boston. Y los 3, como veréis, han intervenido de manera positiva dentro de la historia de la sinapsis. Bueno, comencemos la historia sin más preámbulos. No voy a empezar como mucha gente con los papiros egipcios y con cosas de esas raras. Voy simplemente a recordaros que desde el siglo V antes de Cristo, los filósofos griegos habían tenido, sobre todo pensaba en Aristóteles, pero va a ser rapidísimo. Esto. Comprendo por qué mis queridos colegas no han querido utilizar este sistema. Creo que si me lo pones así lo voy a utilizar yo también. Puedes quitar, le doy así y ya está. Ok. La visión del cuerpo
y la mente, o el cerebro y la mente, es algo que ha preocupado mucho la humanidad. El cerebro, como todos sabéis, es la interfase que tenemos con el mundo exterior, es lo que nos permite comunicar. Por los sentidos recibimos sensaciones y podemos expresarnos, podemos andar, etcétera, etcétera. ¿Cómo está formado el cerebro? ¿Y cómo funciona? Es la pregunta que el hombre se ha hecho de los atisbos de la humanidad. Y el problema es complicado de contestar. Las primeras ideas que se tuvieron fue, bueno, el problema es algo, el cerebro es algo físico, porque lo podemos ver, no hay más que abrir la bóveda craneana y se encuentra una masa blanduzca, poco maleable, que está ahí. Pero, ¿cómo está formado? El problema era el imaginar cómo podía tener esa comunicación con los músculos, esa comunicación con los sentidos, etc. Aristóteles fue el primero que creó un idioma nuevo, muy binario, en que el cerebro era físico. Lo que movía el cerebro, que llamó la neuma, era más bien en sentido religioso o en sentido de un soplo divino o lo que fuese. Desgraciadamente, con Santo Tomás de Aquino y otras personas, esta idea se ha prolongado enormemente, prácticamente hasta la llegada de un filósofo francés que es René Descartes, yo creo que ya está. Un poco de... Sí, vale. Ya está. Si no, que escribió en un tratado sobre el hombre, escribió una cosa muy interesante. Lo primero que vi, que empezaban ya a ver un poco de microscopía, el microscopio simple lo estaba inventando y llegaba a tener aumentos hasta de 300 veces, lo cual permitía ver que los nervios eran como canalículos por los cuales había un lumen y por los cuales podía pasar una especie de corriente o de información. Y aquello es lo que Descartes llamaba l'esprit animal, los espíritus animales. Lo que para Descartes era el espíritu animal no tenía ya nada de metafísico, era físico. Pero lo más interesante fue lo que ocurrió unos años más tarde con el señor Luigi Galvani en 1791, finales del siglo XVIII, donde este señor se estaba divirtiéndose y estaba pasando una noche agradable con su mujer en la terraza de su casa en Bolonia, y era un día de tormenta. ¿Y qué hizo este señor? Pues este señor lo que hizo fue disecar una rana, dejar una parte de médula espinal y el nervio ciático y simplemente poner un sistema de cobre sobre un sistema de hierro, y con la interferencia del hierro y el cobre y con la tormenta y la electricidad electrostática consiguió estimular el nervio. ¿Y qué vio? Que la pata se contraía. Porque ¿qué hemos encontrado? El espíritu animal de Descartes no es otra cosa que la electricidad. El problema fue complicado porque tenía la controversia con Volta, pero esta electricidad está producida por los dos metales, el cobre y el hierro, o esta electricidad al revés es simplemente creada por el sistema nervioso mismo y son los componentes del sistema nervioso los que crean la electricidad. El problema fue resuelto relativamente unos años más tarde, casi 50 años más tarde, por un fisiólogo alemán que trabajaba en Berlín, que era Émile Dubois-Reymond. Y Émile Dubois-Reymond fue el primero que consiguió hacer un registro de lo que hoy día se conoce como el potencial de Akson. Luego estaba clarísimamente presentado que el sistema nervioso funcionaba con electricidad y que esa electricidad estaba producida por los sistemas corpusculares que componían el sistema nervioso. El señor Galvani está reconocido como el fundador o el padre de la neurofisiología.
¿Y qué ocurre con la morfología? ¿Qué ocurre con la composición del cerebro? Es importantísimo que penséis que para conocer la función hay que saber cómo la cosa está formada. Efectivamente, un ingeniero al que recibe una máquina nueva, lo primero que quiere es desmontarla para ver lo que hay dentro y saber por qué funciona y cómo funciona. Pues eso es lo que el morfólogo tenía que hacer, pero las dificultades eran enormes. ¿Por qué tantísimas dificultades? Pues simplemente porque, como decía, el cerebro, con sus 2 kilos y pico, tiene 65% de agua, un 30% de lípidos y un 13 o 14% de proteínas, y entonces es una masa blanduzca. Cuando se corta, es muy difícil hacer cortes finos. Cuando se quiere observar con ese microscopio un tanto primitivo, que era el que Van Leeuwenhoek había creado, el problema era simple, no se veía nada porque no era translúcido. Entonces, las ideas que se tenían sobre el cerebro era la de el alemán Ehrenberg y la del checo Purkinje. Ehrenberg decía que lo que había una serie de glóbulos que estaban presentes dentro de la caja craneal y dentro del raquis, y fibras. Luego tenemos glóbulos y fibras. Ahora ya sabemos, primero, que lo que se conduce por estas fibras es electricidad. Y los que pueden producir esa electricidad son estos glóbulos. Pero no se sabía nada de su constitución. Purkinje, un poco más afortunado, porque se dedicó a estudiar el cerebelo, que, como os han dicho, es el centro más importante del cerebro, por lo menos el que me ha hecho vivir 50 y pico de años, lo que vio es la existencia de unas células en esa corteza del cerebelo que estaban en fila, en monocelulares, y que dividían el cerebelo en varias partes. Pero, ¿cómo estaba constituido? ¿Cómo se pasaba de esto a esto? Poco se sabía. Lo que en el curso de la historia viene en paralelo con esta idea de conocer que era un glóbulo, que era una fibra, era cómo está constituido el resto del cuerpo. Hemos pasado del tejido que Bichat definía, diciendo que había 6 tejidos, a algo más unitario, más pequeño, que correspondía a algo que va a llamarse la célula. Y se va a crear la teoría celular. Matthias Schleiden, en 1839, va a ser el primero que va a ver estas células. ¿Por qué? Porque es un botánico y está trabajando en plantas. Y como sabéis, las plantas tienen una exomembrana, que es la celulosa, entonces se permite muy bien de ver las celdillas en donde estaban constituyendo el conjunto de lo que podía ser una planta. Un poco más tarde, simplemente un año más tarde, Theodor Schwann, el de las células de Schwann, de los nervios periféricos, va a decir que los animales también están compuestos por estructuras pequeñas que tienen vida propia y que tienen el elemento unitario de todo el organismo. Toda esta teoría celular va a tener su apogeo con el gran Rudolf Virchow, es el patólogo alemán que va a crear la teoría celular con su gran frase que decía omnia célula a célula. Toda célula viene de otra célula. Estamos ya en un año que fue 1858, y entonces se ve que el hígado, la piel, el intestino, cualquier órgano, el músculo, todos son estructuras celulares. La invención de la célula para mí es como el descubrimiento del átomo para la física. Fue una verdadera revolución. Pero ¿y qué pasa con el sistema nervioso? Es complicado el sistema nervioso, porque, como me repito, es difícil de trabajar con él, es difícil de cortar, es difícil de observar, no es translúcido, tiene un montón de grasa. ¿Y qué ocurre? Pues lo que está ocurriendo es que hubo un italiano que se llamaba Rolando, que decidió endurecer el tejido.
y fue el primero que empezó a emplear fijadores. Y Rolando lo que hizo fue usar bicromato de potasio, a relativamente débil concentración para endurecer el sistema nervioso y poderlo cortar, poderlo trabajar un poco. Ahora viene un personaje interesante que desgraciadamente va a morir muy joven y que toda su obra es póstuma, se va a publicar después de su muerte. Como ven, del 34 al 65, va a vivir 32 años. Otto Dieter decide endurecer la médula espinal de las vacas. Todas las mañanas se levanta temprano, se va al matadero y va a que le den un trozo de médula espinal, la mete en bicromato y con unas agujitas y unas pincecitas lo que hace es disecar los elementos de la asta anterior, que son las células más grandes que existen en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que ve? Pues lo que ve es que el glóbulo de que hablaba Ehrenberg era mucho más complicado de lo que pensábamos, y que ese glóbulo lo que tenía era un soma con una cantidad de prolongaciones que llamaba él protoplásmicas y con una sola prolongación que llamó el cilindroaje. Las prolongaciones protoplásmicas hoy día las llamamos dendritas y el cilindroeje es el axón. Podrán observar que hay unas flechas que no las puso Dieter, se las puse yo, para que veáis precisamente de lo que quiero hablar. Este señor lo que veía, y hoy día lo hubiéramos dicho sin ningún problema, es una estructura más o menos triangular que viene en oposición con la superficie de la dendrita. Eso es inmediatamente hoy día diría, tiene una sinapsis. Este es la rama de axón presináptico que se ha roto en el momento en que estamos disecando la célula, y lo que está ocurriendo es que como la sinapsis, veremos ahora, es un complejo de unión, pues es muy fuertemente, difícilmente detachable, de separar, gracias. Y entonces lo que ha hecho es que se ha roto y está ahí uno, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. Pero el señor Dieter era un ser muy conciencioso y como no podía imaginarse que había esos contactos, esa especie de articulaciones, lo que él dijo es muy simplemente lo siguiente. Vamos a ver, tenemos un sistema en el cual tiene que circular algo por estas especies de prolongaciones que hay. Pues va a ser algo similar a lo que ocurre con el sistema cardiovascular. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener arterias, arteriolas, capilares arteriales, capilares venosos, vénulas y venas. Pues esto es lo que dice, tenemos estas prolongaciones que son prolongaciones protoplasmáticas, de las cuales hay otras más finas, con otras más finas, que va a hacer una especie de gran plexo en el sistema nervioso, y esto es lo que va a ser la fuente de la información de los elementos que se encuentran en el sistema nervioso. Entonces vamos a pasar a una concepción que era puramente hipotética. Lo que para Dieter era hipotético devino por la mano de Dios en manos de este señor que es un aristócrata alemán que se llama Joseph von Gerlach. Un axioma. Indudablemente el sistema nervioso estaba compuesto de elementos, y este es un dibujo hecho por don Santiago Ramón y Cajal para reírse de la teoría del señor Gerlach. En el fondo lo que están viendo es Bell y Magendie, un inglés y un francés, habían ya descubierto que por el asta posterior, que está aquí, el asta posterior llegaba información a la médula espinal, que en la médula espinal había un lío de plexos a partir de prolongaciones más anchas y más pequeñas, etcétera, hasta llegar a la asta anterior donde salía el nervio motor. Luego que esto era sensitivo, que esto era motor, se sabía. Lo que había dentro es la caja negra y lo que cada uno decía es lo que quería, y por eso para el señor Gerlach este es el sistema
cómo funcionaba y cómo debía funcionar. Y es lógico, porque si lo que tenemos que hacer es pasar una corriente eléctrica a través de una serie de hilos de cobre, lo que hace falta es que haya una continuidad, porque si no hay continuidad, la corriente se interrumpe. Algo extraordinario que marca ya el comienzo de una nueva era es Camillo Golgi. Camillo Golgi, esta la he sacado para decirles, es un dibujo que publicó Elio Gaviola y Paolo Mazzarello. Paolo Mazzarello es el biógrafo de Camillo Golgi, ha escrito 2 o 3 libros sobre su biografía, y Elio Gaviola, aparte de ser un amigo, es el profesor de anatomía de la Harvard Medical School y el que ha sido estudiante de medicina en Pavía, donde precisamente con él he visitado el Instituto de Golgi y el Museo de Golgi en la Universidad de Pavía, donde tienen todos sus recuerdos de su vida. Lo que hizo Golgi fue algo extraordinariamente, porque todo, como les voy a ir explicando durante esta hora, todo avance científico en nuestro conocimiento de la neurona y en nuestro conocimiento de la sinapsis es debido siempre a un avance técnico. Que sea un avance porque hemos mejorado la microscopía y las maneras de observarlo, o sea un avance porque tenemos métodos histoquímicos, inmunocitoquímicos, etcétera, para bien poder estudiar su composición. ¿Qué ocurre aquí? El señor Golgi tenía en su casa un pequeño laboratorio de histología, como siguiendo las recomendaciones de Rolando, lo que hacía era endurecer el sistema nervioso en bicromato. En el laboratorio pues, había un frasco de nitrato de plata de febre concentración, entre 1 o 2%, que estaba abierto. Y al intentar sacar el cerebro del bicromato para poderlo cortar, se le cayó dentro de nitrato de plata. Cualquier persona lo que hace es tirar a la basura inmediatamente eso, diciendo, ¿para qué voy a molestarme más? Si se ha estropeado el experimento ya no vale la pena. Pero él tuvo la curiosidad de decir, ¿y qué pasa? Lo deja un par de días, lo saca y lo corta, y describe lo que él llama la reacción en ERA de Golgi. Algo extraordinario. Y de repente las estructuras nerviosas, los componentes de este sistema aparecen en negro sobre un fondo un poco amarillento, y esas cosas le permiten de ver, por ejemplo, vaya por Dios, perdone, esto va siempre para adelante y no quiere nunca ir para atrás, no, sí va para atrás, ok, y lo que le permite ver a Golgi es, por ejemplo, al estudiar el sistema nervioso y al estudiar el cerebelo, este dibujo está tomado de su trabajo de 1874, el método de Golgi está descrito en 1873, en 1973, un siglo más tarde, tuvimos en Pavía una reunión para celebrar el método de Golgi, pero fue una reunión muy triste para nosotros, porque fue precisamente el día del asesinato de Allende en Chile. Bueno, eso es parte de la política. Lo que quiero indicarles aquí es que Camillo Golgi lo que vio es que había estas terminaciones protoplasmáticas de que hablaba Deiters y que acababan libremente. Y que no había el sistema de Gerlach, donde todo estaba unido en un plexo, sino que las dendritas lo que hacían era dirigirse hacia vasos. Tenían una dirección que estaba hacia el sistema circulatorio. ¿Para qué? Porque era el elemento nutritivo del sistema. Tenían un soma que se encontraba en una fila, como bien había visto Purkinje, y si ven, no sé si lo podéis ver desde lejos, pero no hay espinas dendríticas, no hay cestas, no hay nada más que axones, y axones que llegan a esta zona, que es la zona que va a llamarse la capa de los granos.
Lo que es interesante es que Golgi abandona el sistema nervioso prácticamente 3 años más tarde y se va a dedicar toda su vida a la patología y sobre todo al estudio del paludismo. Y en 1906 se encuentra con la buena sorpresa de que le han dado el premio Nobel. Y entonces dice, bueno, pues entonces ¿qué tengo? Pues tengo que defender mi hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Pues es simplísima. Mi hipótesis es que las neuronas tienen dendritas para poder mantenerse, ganar el oxígeno, ganar la glucosa y todo lo que necesitan para su vida, y además axones que entran dentro de una trama de un plexo extremadamente complicado y por donde transista el potencial de axón y la información que va de una neurona a otra. Este es el dibujo que presenta el señor Golgi a Estocolmo para decirle a Cajal, usted se ha equivocado. Y esa es la más interesante controversia que hay un poco en la historia, los 2 premios Nobel que van a ganar el premio Nobel por el descubrimiento de la neurona, y que uno dice, no, que cuidado, que aquí lo que hay es un sistema puramente complejo, etc. Entonces lo que hizo Elio y el Paolo Basarello es tomar esta parte de aquí, ponerla en grande y poner un punto a cada axón libre, que terminaba libremente. ¿Y qué ocurre? Que lo que veía Golgi era el sistema neuronal, pero lo que Golgi defendía después puso un sistema, aquí ya hay espinas en las células en cesta tienen sus cestas, pero tanto las cestas como todo el plexo axonal que está en la capa de los granos es extremadamente complicado, es extremadamente como si el sistema nervioso fuese un sinsitio en el jargón de los citólogos. Llegamos a un señor que todos conocemos, pero que tiene una importancia capital en la historia. Es don Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal saca su cátedra para catedrático de Valencia en 1883, si no me equivoco, 83-84, y empieza a intentar hacer algo que le es personal, escribir un libro de histología en español conteniendo lo que yo llamaría material español. Es decir, que en vez de copiar los dibujos de cómo estaba compuesto la piel, de cómo estaba hecho el hígado, él lo que hacía era fijar un trozo de hígado, cortarlo, mirarlo al microscopio y decir, pues voy a hacer mis dibujos y mis interpretaciones. Don Santiago Ramón y Cajal era un patriota que tenía que defender a España y que quería que España pues tuviese sus libros, sin tener que copiarlo de todo el mundo. 3 años más tarde, en 1807, está nombrado para un tribunal de oposiciones en Madrid. Y al ir a Madrid, pues decide ir a visitar a un señor que se llama Luis Simago. Este es un cuadro de Luis Simago pintado por Sorolla. Luis Simago es hijo de un pintor, ha nacido en Roma, ha vuelto después a España, es médico y va a ser el fundador de la psicología en España. La primera cátedra de psicología va a ser para él. Pero antes de pasar de la Facultad de Medicina a la cátedra, etc., va a pasar 5 años en París. París es una ciudad atractiva, está contento, pero él está trabajando un montón Por la mañana está con Martin Charcot trabajando en la Salpêtrière, un hospital que es el más grande y uno de los más bonitos de París, donde yo he trabajado 20 y tantos años de mi vida. Por la tarde se va con este señor que es Louis Ranvier, todos ustedes conocen, pues es del Noble de Ranvier, y se va al Collège de France, donde está haciendo un poco de histología, porque a Simago, a pesar de ser un psicólogo, le interesa el cerebro. Perdón. Y entonces, lo que está haciendo Simago en el Collège de France es aprender técnicas. Y Louis Ranvier
que ha escrito un libro de técnica, es el que le enseña el Golgi. Fijaros en algo interesante. Un método que es extremadamente útil, que llega a dar una impresión total de lo que es una célula nerviosa, que tiene la suerte de colorear una de cada 1000, o si lo colorease todo sería como un gran bosque, no se ve nada. Por eso Cajal dice, esto es como un árbol dentro del bosque, que podemos observarlo totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que Cajal, al mirar las preparaciones del cerebelo del señor Simagro, le gustan, le parece interesante. Claro, las preparaciones del señor Simagro, a comparación de las preparaciones de don Santiago, son muy malas. ¿Pero por qué? Porque en un año, de 1887 a 1888, Cajal ha trabajado, pero enormemente. ¿Para qué? Para mejorar el método de Golgi, para poder hacer de un método caprichoso y que no daba mucho de sí, porque de vez en cuando salía algo coloreado y una coloración incompleta y que no se podía hacer, sacar algo de mucho más consistente. ¿Y para ello qué hace? Pues lo que va a hacer para ello es mejorar el método y sobre todo algo muy interesante, tomar sistema nervioso juvenil o en desarrollo. Y sin saberlo, ha dado en la diana, porque la mielina es la total enemiga de la impregnación golgiana. Y claro, en un sistema nervioso adulto no hay más que mielina. En un sistema nervioso recién nacido no hay mielina aún, o poca, entonces la coloración es mejor. Luego, primera cosa buena que tiene, pasar a estudiar animales inmaduros. Segunda cosa que tiene, poder hacer una impregnación simple o una impregnación doble y hasta una impregnación triple. Es decir, bicromato, plata, de nuevo bicromato, plata, y esa es la doble impregnación, que va a traer más células y más detalles. Y entonces es así como consigue ver el cerebelo de animales recién nacidos, y lo que tenemos aquí es las dos cosas importantes que pudo ver casi en su primer trabajo, publicado en 1888, un año después de que ha aprendido a trabajar con el método de Golgi. Y vean ustedes que lo que ha visto es que hay unas fibras que vienen a enrollarse sobre el cuerpo celular, que van más o menos cambiando y translocándose del soma a la dendrita y que acaban como fibras alrededor del tronco dendrítico. Por otro lado, que ve que hay células que lo que tienen son unos axones descendentes y que estos axones están formando una cesta alrededor del cuerpo celular de lo que había aquí, que son las células de Purkinje. Entonces él dice pero si no podía tener más facilidades para descubrir la teoría neuronal, si en la fibra que él llama trepadora se la ve separada de la dendrita de la célula de Purkinje, pero sobre la dendrita de la célula de Purkinje. Luego, las cosas que dice el señor Golgi de que las dendritas no son más que elementos nutritivos es falso. Vamos a ver en un animal un poco más adulto lo que se puede ver. Este es el dibujo que yo tengo. Esta es la fibra trepadora, y ven la célula de Purkinje, en gris detrás las dendritas de la célula de Purkinje, y vean cómo la fibra trepadora bifurca, cómo da colaterales, y esta fibra trepadora hace sobre la célula de Purkinje unos 1500 o 2000 botones sinápticos que se están adaptando a la dendrita, pero no hay continuidad entre la fibra trepadora y la dendrita. Lo único que hay es contigüidad. Está uno al lado del otro. Y lo mismo ha hecho con las cestas. Entonces, para él está clarísimo que los axones son independientes. Luego, ha superado a Leiters, ha superado a Golgi y ha llegado a la solución que la célula nerviosa
es una célula independiente que se comunica con las otras a través de lo que él llama articulaciones intracelulares y que no hay anastomosis de ninguna clase. Luego, la hipótesis celular o la teoría celular del señor Rudolf Virchow, que Cajal adoraba y que Cajal había leído con pasión, se adapta también al sistema nervioso. El sistema nervioso no es una excepción entre los tejidos animales, es uno más complejo, más difícil de estudiar, pero con células independientes, que son las neuronas. Indudablemente 1 año o 2 años más tarde ya tiene totalmente, como diría yo, en su mente cómo el circuito cerebeloso está formado. Y aquí lo tiene. Esto es lo que va a presentar cuando Charles Sherrington le invita a la Royal Society para dar la Cronian Lecture, y lo que está viendo y lo que es nuevo aquí son estas flechas de indio que él pone en sus preparaciones. Estas son de Cajal, no son mías, y lo que está describiendo aquí es ni más ni menos que la ley de la polarización dinámica. El influjo nervioso no va al azar, no va a pasearse como decía el señor Golgi o el señor Gerlach por todo ese plexo para llegar fuera del centro nervioso y formar otro plexo para poder inervar músculos o otros tejidos, sino que el sistema nervioso lo que tiene es que los axones son celulíferos, y las dendritas son celulípedas. Es decir, que todo lo que va sobre la dendrita va a ser dirigido hacia el soma, y todo lo que sale del soma por el axón va dirigido hacia otra neurona. Hay una polarización y una marcha del influjo nervioso dentro del sistema nervioso. Ok, ahora tenemos ya algo que Cajal va a defender durante 40 años de su vida y que es precisamente la teoría neuronal. Una pequeña anécdota. En 1891, un señor alemán que probablemente todos conocéis, aunque no ha hecho nada en su vida, se llamaba Waldeyer. Y el señor Waldeyer, pues, ¿qué hace? Cajal está enfadadísimo y por una vez es agresivo. Que no era como yo, que parece que soy agresivo todo el tiempo. Él una vez fue agresivo. Y lo que hizo Cajal fue decir, pero ¿cómo es posible que este tío, que ha escrito un resumen de mi trabajo, ni siquiera en un periódico científico, sino en un semanario, pero que ha tenido la idea de llamar a la célula nerviosa neurona, pues ahora es el padre de la teoría neuronal? Y si lo único que ha hecho es bautizarla. Digo, bueno, y efectivamente tenía razón, y creo que ya hemos hablado mucho del señor Waldeyer. Y vamos ahora a ver qué ocurre. Simultáneamente con el trabajo morfológico, simultáneamente con este descubrimiento de lo que es la hipótesis neuronal o teoría neuronal, los fisiólogos pues también están haciendo algo para lo que tienen que servir. Perdón, mi ignorancia en fisiología. Y el gran Charles Sherrington le había mandado Michael Foster de escribir en un tratado de fisiología que estaba escribiendo la parte sobre el sistema nervioso. Y Sherrington dice, pues muy bien, yo escribo el capítulo del sistema nervioso, y entonces se hace una pregunta. Dice, bueno, esto de articulación nerviosa, ¿qué es? Pues algo importante que él está estudiando, porque está estudiando reflejos de médula espinal. Y lo que está viendo es cómo la llegada de sensaciones por el asta posterior, como decía, y cuando llega a la zona de las motoneuronas, hay un retardo en la aparición de la respuesta de la motoneurona, que va a ser el retardo sináptico, y que al mismo tiempo va a haber un cambio de dirección. En vez de ir hacia el soma, ahora va a salir del soma hacia la periferia y sobre los músculos. Y entonces él dice, ¿cómo llamo yo a esto?
Y lo que hace es dirigirse a un amigo suyo que está en Trinity College, en Cambridge, donde era profesor, y lo que hace es decir, esto es una carta que escribe a Fulton más tarde, cuando Fulton publica su gran tratado de sistema nervioso, y donde Fulton quiere también que Sherrington contribuya. Y le pregunta, oiga, señor Sherrington, ¿de dónde salió el nombre de sinapsis? Y él está diciendo, pues mire usted, yo quería llamarle otra cosa que articulación, porque no me parecía muy justo ni muy bueno como término general para algo que va a ser muy utilizado. Y su idea era llamarle sindesmio. ¿Por qué sindesmio? Porque significa unión. Pero escribe a su amigo, y su amigo tiene un filólogo de griego que se llama Berat, debe estar por aquí su nombre en algún lado. Bueno, como fuese. Y que le dice, el señor Beral, le dice, no, sindesmio no está bien, sinapsis está bien. Y Sherrington dice, why not? Llamémosles, y tiene el éxito que ha tenido, y tenemos ya entonces el nacimiento de la sinapsis 1897. Okay. Pero el problema que se plantea la gente, y no es un problema fácil de resolver, es cómo diablos la transmisión sináptica se hace. ¿Cómo es posible que el influjo eléctrico que va a llegar al botón presináptico pase e influya el elemento postsináptico? Es que lo que está circulando y lo que funciona es eléctrico o es químico. Y ahí va a haber una discusión que va a durar mucho tiempo y que se ha llamado la guerra de las sopas y de los chispas. Verá que los fisiólogos juegan más con chispas y que y las sopas son más bien los farmacólogos. Así que es una lucha más bien farmacología-fisiología. Y si os doy un poco a la historia, vemos que el primero que habla de eléctrico es Duhamel, es normal, es el que ha registrado por primera vez un potencial de Axón. Luego tiene que ser eléctrico, tiene que llegar al final y ser eléctrico. Pero en 30 años cambia de idea y dice, no, lo que yo veo en el músculo es que o es ácido láctico o es amonio, pero hay algo químico. Luego la transmisión es química. ¿Ok? Poco a poco, la idea de transmisión química va aumentando. Newport hace la idea de lo que es un receptor. Sherrington, que ya llamamos sinapsis, ya describe que además tiene dos funciones importantes de la sinapsis. Una es un efecto valvular, es decir, el influjo nervioso solo va en una dirección, del presináptico al postsináptico. ¿Y qué más? Pues que además de ir en una sola dirección, hay un retardo sináptico. ¿El retardo sináptico qué es? El retardo sináptico es la transformación de un influjo nervioso, de una despolarización del terminal en liberación de una sustancia química. Y después de muchos problemas, se va a llegar a este señor, que es el único que les voy a mostrar su evidencia, porque me parece que es lo más simple y lo más convincente que hay, que es Otto Levy, y llegan a convencerse de que se trata de una transmisión química. Incluso John Eccles, que ha sido el defensor abérrimo de la transmisión eléctrica, llega a la conclusión, cuando hay un nuevo sistema para estudiar electrofisiológicamente la neurona, que es la pipeta intracelular, de que hace el registro intracelular, se dan cuenta de que efectivamente el sistema funciona gracias a un sistema químico. Otto Levy, sencillísimo, coge una rana, le diseca el nervio vago
o el neumogástrico, y el corazón. Lo mete in vitro en un líquido de perfusión y estimula, 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 y el efecto de la estimulación del vago es un ralentir, ¿se puede decir? Enlentecimiento, gracias. Un enlentecimiento del ritmo cardíaco. ¿Qué hace? El líquido de perfusión de este corazón, a través de una bomba, lo lleva a otro corazón que no está totalmente denervado. ¿Y qué ocurre? Que también tiene un enlentecimiento del ritmo cardíaco. Lo que está viendo es la acción de algo que llama vagostoff o sustancia vagal, que es la acetilcolina, que ahora todos sabemos que lo que hace es enlentecer el corazón. Luego, esto es excesivamente simple y muy claro, y yo creo que no hay duda de que aquí hay algo que no es eléctrico, que está cambiando el funcionamiento de este corazón. Bueno, llegamos a lo que yo les había hablado al principio, los tres maestros, y qué han hecho cada uno en la elaboración del concepto actual de sinapsis. Fernando de Castro, que principalmente ha trabajado sobre el globus carótico, pero que no voy a hablar de eso hoy día, voy a hablar sobre todo de sus trabajos sobre ganglio simpático y sistema vegetativo. Es el primero que, un poco antes de la muerte de Cajal, empieza a preocuparse de que la hipótesis neurónica del sistema nervioso está siendo puesta en duda y que de nuevo hay una cantidad de personas que creen en el reticularismo y que intentan promover, no quizá para todo el sistema nervioso, pero sí para el sistema autonómico vegetativo, la existencia de un plexo terminal. René Couteau es una persona poco más joven que de Castro, tiene pues simplemente 4 años menos. René Couteau lo que hace es trabajar sobre la placa neuromuscular. La placa neuromuscular va a ser el ejemplo de sinapsis o el modelo de sinapsis sobre el cual los fisiólogos han trabajado más y que es el mejor conocido. Y va a ser el primero que va a discutir los errores reticularistas que sobre la placa muscular existían. Y finalmente, Sandy Pelley es un microscopista electrónico, el que ha conseguido fijar y conseguir preparaciones de excelente calidad y que en los años 54 a 56, cuando trabajaba en Rockefeller con Josh Palade, ha publicado el primer estudio microscopía electrónico de la sinapsis en el sistema nervioso central, justamente el mismo año que Eduardo de Robertis, un argentino, publicaba con Bennett, un fisiólogo, morfólogo americano, imágenes de calidad muy inferior, pero con la misma idea de que había conexiones sinápticas al sistema nervioso. Vamos a empezar con Fernando de Castro y lo que nos dice sobre... esto es un poco histórico para mí, para ustedes no tiene ningún interés, pero en septiembre de 1964, la Sociedad Anatómica Luso-Hispanoamericana, la Sociedad Anatómica Española y la reunión de la Sociedad de los Anatómicos franceses, no sé por qué los franceses tienen más importancia, pero está en la Facultad de Medicina de Madrid, hay una reunión a la cual yo asisto y en la cual ha sido muy importante para mí porque si ven este trozo de foto aquí agrandado, Fernando de Castro, Antonio Gallego, César Guidoviani y un servidor. Aquí estamos todos alrededor de don Fernando y es donde el señor René Couteau sabe que yo soy alumno de Fernando de Castro y va a hacer mi carrera en Francia, que es importante. Así que para mí esa foto tiene interés. Bueno,
¿Qué dice Fernando de Castro en una carta a José Luis Rodríguez Candela, que era uno de los directivos del CSIC en aquella época? Pues lo que le está diciendo es que, miren ustedes, la teoría y el trabajo de Cajal y su escuela, lo que está pasando ahora es que en todo el mundo está aceptado, menos en Bonn. ¿Por qué en Bonn? Porque en Bonn hay un señor que se llama Philippe Steur, que está convencido de que en el sistema nervioso vegetativo todo es reticular y plexiforme. Otro personaje que conocí yo muy bien es János Santagotay, que era el profesor de anatomía y de neuroanatomía en Budapest, en Hungría, que está diciendo que también hay Philippe Steur en Bonn y el señor Jan Böcke en Utrecht, en el País Vasco. Este señor está negando la teoría neuronal a nivel de la placa neuromuscular. Y este señor está negando la existencia de la teoría neuronal a nivel del plexo terminal del sistema autónomo. Está clarísimo que los dos están equivocados, pero había que demostrarlo. El trabajo de Philippe Steur es simplemente publicado en el libro de histología, el Mellendorf, que es un libro que ha sido empleado por muchísimos enseñantes, ¿no? Profesores, sí, okay, que daban clase a los alumnos en las facultades o donde sea. Y el problema es el siguiente. En este libro, que recomendaban en Francia en el año 62, cuando yo asistía a las clases de medicina, pues la teoría neuronal está totalmente criticada por este señor, diciendo que no existe en el sistema nervioso vegetativo. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso todo es un plexo. No hay botones, no hay nada más que un plexo. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Fernando de Castro se dedicó a primeros años de su vida a estudiar con mucha paciencia tanto ganglios sensitivos como ganglios del sistema autónomo. Incluso en el libro de citología del Penfield, que es una recolección de los mejores trabajos que se habían hecho en la neurocitología en la época, él tiene los dos capítulos escritos por él, sistema nervioso vegetativo y ganglio sensitivo. En el sistema nervioso vegetativo, lo que de Castro ve es la existencia de botones terminales, la existencia de fibras que él llama trepadoras, porque son un poco como las del cerebelo, sobre las dendritas de las células del ganglio sensitivo. Y más aún, lo que ve también es que en la región terminal lo que hay son también regiones que tienen aspecto de no estar en plexo, sino en forma sináptica. Esto es muy interesante porque, sin hacer proselitismo, en la España franquista el ser ateo era muy complicado y muy poco aceptable. Entonces, un médico español, Vicente Jabonero, médico militar que había hecho la División Azul, que además de ser del Opus Dei, no importa, el caso es que era un buen creyente y él decía que no existía sinapsis finales del plexo femoral, y había inventado algo divertidísimo, que es la sinapsis plexiforme a distancia. Es decir, llegamos al ganglio, señor Vicente Jabonero acepta que en el ganglio indudablemente hay botones sinápticos. Llegamos al plexo terminal y nos dice, no, aquí no hay. Aquí es un plexo que está distribuido por todo el cuerpo y que hace una sinapsis a distancia. En honor a Vicente Jabonero tengo que deciros algo personal. En el año 64, cuando yo estoy haciendo mi primera salida a un pequeño simposio en el extranjero, salgo de París a Lovaina, a la Universidad de Lovaina, y allí hay un meeting que yo no lo sabía, me habían invitado a través del profesor y yo no iba más que representando para hacer un poco de histoquímica del cerebelo, que es lo que yo hacía en aquella época. Pues ese señor, que se llamaba von Kappenhaut, había hecho un meeting en honor a los reticularistas, 1964.
Y el héroe, ¿quién era? Vicente Jabonero. Llega, honestamente dice, me he equivocado, con un método nuevo, que es un método francés, el Champy-Maillet, que es con el bromuro de osmio. Con este método nuevo veo que me he equivocado, porque cuando degenero una parte de un ganglio, hay solamente una parte del plexus que está afectada y no corresponde al plexo entero. Luego, el principio cajaliano del principio trófico de la neurona, que cuando cortas un axón degenera, pero que el resto puede quedarse intacto, está mantenido. Todo esto se lo contaba yo a don Fernando, que me decía, pero estos franceses hasta se han olvidado de Nageot, que era un gran neuronalista, cuando explicaban que Steur tenía razón en los ganglios y que no había sinapsis. Y es verdad, se habían olvidado hasta de lo que se había hecho en Francia. Y cuando le dije lo de Vicente Jabonero, quedamos de acuerdo que finalmente era un caballero y que finalmente este señor había reconocido su error y había dicho, yo me he equivocado, que no es fácil decirlo. Además, ¿qué otra cosa hizo de Castro que me parece importante para el concepto de sinapsis? Fue algo interesantísimo, que fue la inervación cruzada. Lo que hizo, entre otras cosas, fue tomar el nervio vago y ponerlo, cortar el perigangliónico que viene de la médula espinal y poner el nervio vago directamente, este es el ganglio del nervio gástrico, directamente en continuación con el ganglio simpático. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las fibras del nervio vago entran, establece un contacto sináptico con las neuronas del simpático y el simpático continúa con su inervación totalmente, llamémosle, normal. Pero ¿qué diferencia hay tan enorme? Pues la diferencia es que cuando ahora ponemos un balón e hinchamos el estómago, lo que vamos a tener es una midriasis. Una midriasis. Vean la pupila del gato, la pupila normal, no sé si se ve desde lejos, pues está muy negro, pero hay una. Luego hemos creado un reflejo nuevo. ¿Y cómo esto puede ser? Pues a través de unas conexiones nuevas y no de un plexo. ¿Ok? Pasemos al segundo reticularista que merece ser mencionado por sus temas falsos. Esto, como mi amigo Trump diría, esto es fake news. El señor Jean Boeke veía la terminación del nervio motor sobre la placa neuromuscular de esta manera. Veía llegar el nervio y veía un sistema de neurofibrillas que se introducía dentro de la región contráctil del músculo y que esto llamaba el plexo periterminal. Y el plexo periterminal entraba en el músculo y luego aquí no había sinapsis. Aquí lo que ocurría es que directamente el influjo nervioso que llegaba por estas fibras llegaba directamente a la miosina y contraía el músculo. Mi profesor y amigo René Couteau había sido de joven el primero en estudiar y encontrar lo que se llama hoy día el aparato subneural de Couteau, que es con un colorante vital, que es el Janus verde B, lo que hacía era colorear esta especie de túneles que había cuando llegaba el nervio. Esto es una plata, un Bielchowski o un Cajal, no importa, la plata reducida. Y vean que el nervio llega, tiene estas fases terminales, y esto es lo que entra dentro de estos túneles que están creados. Pero lo que es interesantísimo, esto es con acetilcolinesterasa, que daba una imagen un poco similar, pero lo que es interesantísimo es que es la primera vez en que se puede ver de manera clara y simple que la membrana del nervio y la membrana del músculo no están en contacto, porque hay algo entre las dos, que es esta especie de aparato subneural, porque el problema de la membrana es un problema capital. La membrana no se puede mirar directamente con el microscopio, y han tardado años
en hacerse una idea de cómo funciona y qué es una membrana. Y esto es precisamente lo que inmediatamente presentado y dicho, que la membrana muscular no estaba en contacto directo, sino lejos o a cierta distancia del nervio. ¿Qué sabemos hoy día de la membrana? Hoy día de la membrana sabemos muchas más cosas, entre la membrana del Davison-Daniel Model, que es las dos capas de fosfolípidos y las proteínas asociadas, a la membrana del modelo de 1972, con proteínas transmembranosas totales o con proteínas transmembranosas solamente de media parte de la membrana, a el IDEA que tenemos hoy día, mucho más compleja, con diferencias de químico, más colesterol en los RAF, de moléculas y sobre todo el citoesqueleto que está atrayendo y dejando la membrana fuera, pero lo que ven ustedes es que hoy día la membrana es un sistema fluido y que las moléculas se pueden mover al interior de la membrana. Cuando esta mañana nuestros amigos fisiólogos nos estaban contando que hay más AMPA, menos AMPA, etc., es precisamente porque el receptor tiene la posibilidad de moverse dentro de la membrana y puede llegar de una parte más lejana a otra, por ejemplo, a una espina dendrítica cuando es necesario. Hoy día tenemos esta idea, y además les voy a dar otro detalle. Si tenemos un método de microscopía electrónica que tiene ya unos 40 y pico de años de existencia, que se llama el criodecapaje, o si prefieren en inglés, el freeze etching. ¿Y qué es el freeze etching? Se congela la célula y entonces se mete en un aparato que es un balser, donde se hace el vacío y al mismo tiempo hay una cuchilla que corta la superficie del bloque que se ha metido allí. ¿Qué ocurre con esa cuchilla? Pues que divide la membrana entre los dos fosfolípidos que están formando la unit membrane. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Pues que cuando hay una proteína se va a ver en la parte protoplásmica una especie de pequeño montículo y en la parte exocitoplásmica una depresión. Entonces podemos estudiar la composición un poco proteica de la membrana y saber cómo está constituida. Vamos. Y ahora llegamos a lo que más me interesa, que es la microscopía electrónica. Que ya ha pasado de moda, pero que yo como soy viejo aún me sigue gustando. Hasta la mañana la hemos tenido. Es un poco distinta, se parece más a esta que a esta. Bueno, no he dicho nada y esto no lo tomes. Sandy Pelley, cuando estaba en Bethesda, antes de irse a Harvard, y publicada en el 56, en el núcleo de abducens. ¿Por qué coger el núcleo de abducens? Porque era muy difícil fijar el tejido y había que fijarlo in situ. Entonces lo que había que hacer es tomar algo que fuese un núcleo, que estuviese muy superficial, para poder fijarlo directamente, haciendo gotear el ácido ósmico sobre la preparación, cortarlo, inmediatamente sumergirlo en ácido ósmico, incluirlo en el plástico para que se corte el corte fino y mirarlo. Y miren aquí, mirar qué maravilla. ¿Qué hay? Una membrana, otra membrana y que hay un intervalo entre. ¿Y esto qué es? Lo que él llamó Sandy el complejo sináptico. Lo que estamos viendo aquí es algo que es una grilla. Me dijiste grilla, ¿no? La retícula. Rejilla. No, rejilla. Ah, rejilla es mejor. Una rejilla, que es lo que se llama la rejilla presináptica y que lo que veremos dentro de un momento, René Couteau llamó la zona activa. Y veremos por qué la llamó la zona activa. Y aquí tenemos el synaptic cleft, la hendidura sináptica de que nos han hablado esta mañana, y esto es el postsináptico. Entonces vean que lo que es interesante es que no hay ninguna continuidad, que lo único que hay es una continuidad con un espacio extracelular bien definido. Está aquí marcado por un material que es denso a los electrones y que probablemente tiene mucopolisacáridos y otras cosas, que permiten la salida de la química, el neurotransmisor que esté aquí, probablemente acetilcolina, y que va a permitir a
actuar sobre el elemento posináptico donde está el receptor, probablemente nicotínico. Ok, vale. Esta preparación tiene un problema y es que tiene inmunocitoquímica. Y todo esto que ven aquí es oro coloidal, que nos está indicando que este botón es GABAérgico. Luego nos está indicando que este botón que está haciendo una sinapsis aquí es un botón inhibidor. Y que este botón, que no tiene ninguna de este oro coloidal, es excitador. ¿Para qué? Para decir que la morfología llegaba al dualismo típico o la bipolaridad que hay en el sistema nervioso, que puede ser excitador o inhibidor, y que incluso era fácilmente reconocible, porque el excitador tenía vesículas sinápticas que eran totalmente redondas y tenía una zona activa de tipo 1 de Gray, es decir, asimétrica, mientras que el inhibidor tenía vesículas que eran pleomorfas o a veces aplastadas y tenía un tipo de complejo sináptico que era simétrico o de tipo 2. Entonces, aquí tenemos excitación, aquí tenemos inhibición, aunque no es a 100% seguro, es un buen sistema indicador que permite al microscopista electrónico de calcular inhibición y excitación. Esto es el meeting que hubo en Madrid en 1973, 6 años después de la muerte de Castro, en honor a Castro. Aquí está el señor Antonio Gallego, que fue el que organizó el meeting con Fernando de Castro. Creo que esta foto la he sacado de algo que Fernando ha publicado y que debe de ser cuando vino a buscarlo a Nueva York, que iban a pasar en el barco de vuelta hacia España. Y esto es precisamente César Aguirre, que era el más directo colaborador de Castro, yo, que estaba un poco gordo en la época, y Jacques Taxis, que era el que ha estudiado el sistema autónomo en microscopía electrónica de mejor manera, sobre todo en su parte, sea del ganglio, sea el plexo terminal. ¿Y qué es lo que vio Jacques Taxis y yo en su laboratorio? Pues lo primero, como os decía, de Castro vio clarísimamente la presencia de botones sinápticos en el ganglio. Esto es un ganglio de Havana. Esta es lo que se llama la bandeleta de Taxis. Es decir, que hay una sinapsis, aquí veis el botón, veis las membranas presinápticas, postsinápticas. Este tipo de sinapsis sería una sinapsis excitadora de tipo asimétrico, y lo que veis es esta especie de material denso que está aquí. Esto es lo mismo 12 o 15 días después de haber cortado el pregangliónico. ¿Qué ocurre? El axón presináptico está degenerado, una degeneración valeriana o anterógrada, pero el sistema sináptico postsináptico es totalmente independiente, con lo cual muestra que el sistema postsináptico, que puede, si la diferenciación es masiva, puede tener algunos trastornos, pero no degenera. Luego, no hay una casualidad entre el pre y el postsináptico, son dos elementos totalmente distintos uno de otro. Estos son las imágenes de Taxis en el vas deferens, y veis lo que ocurre. Esto es interesante y lo presentaba yo siempre a mis alumnos, porque no hay complejo sináptico. Aquí tenéis los botones, que son botones del sistema simpático, con las vesículas sinápticas con grano denso, que se ven muy bien, aquí, aquí, aquí. Esto quiere decir que este botón y este botón son noradrenérgicos, y lo que hay dentro de ellos es la noradrenalina, pero vean que no hay. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona con un sistema paracrino. Lo que ocurre es que hay salida de la noradrenalina al espacio extracelular, y esto se distribuye por una distancia que puede ir hasta los 10 o 15 micras en dos lados, con una dilución progresiva, y todos los receptores que se encuentran en el camino son activados.
Esto yo llamo paracrino, pero los suecos han inventado un nombre más bonito, que es el que quizá ustedes conozcan, que es volume transmission. Ok. En mi caso, es lo que hago siempre con eso, decía a mis estudiantes, que la sinapsis no es un concepto morfológico, es un concepto electrofisiológico. Y que lo único que hace la morfología es intentar compaginar los resultados electrofisiológicos con los resultados morfológicos. No os hablo de la serotonina porque no hay tiempo. Vamos a ver qué hizo René Couteau en el estudio de la zona activa, como os decía, y sobre todo en el estudio de lo que fue llamado hipótesis vesicular, que fue debida a este gran genio que es Bernard Katz, que ganó el premio Nobel, y que trabajaba primero con un señor que se llamaba Fath, después con otro señor que se llamaba Del Castillo, y que acabó sobre todo haciendo el trabajo con el señor Ricardo Miledi, que, como preguntaba yo a Juan de Carlos hoy, ha muerto hace un par de años, me has dicho, sí, y que tuvimos ocasión de conocer bien. Ricardo Miledi ha sido la mano derecha de Bernard Katz y ha sido el que ha colaborado con él para sacar el estudio de lo que se llama el ruido sináptico. Es decir, que en la placa motora, cuando registraban, se veían las depolarizaciones que podía haber en el músculo, pero lo que se veían eran estas pequeñas, lo que se llamaba las potenciales miniaturas. Y estos potenciales miniaturas era debido a la apertura de una vesícula sináptica y a la liberación de un quantum de acetilcolina que salía de una vesícula sináptica. Pero ¿cómo demostrar esto? Pues hacía falta conocer la composición del axón y cómo estaba distribuido el sistema. Estas son fotografías de René Couteau. Este es la fibra motora en La Habana. Este es de un alumno de René Couteau, Michel Fardot, que era un neuropatólogo, y esta es una humana. Esta está cortada a lo largo, esta está cortada de través, pero vean que son exactamente el mismo. El aparato subneural de Couteau, ¿qué es? Estas indentaciones de la membrana. Vean, todo esto son el aparato este que se coloreaba también con el Janus verde y que daba, como les decía yo, que el nervio entraba dentro de él y estaba... ¿Qué es la zona activa? La zona activa lo que tiene son las presynaptic dense projections, o las proyecciones presinápticas densas, donde está la reja presináptica, donde las vesículas sinápticas se ponen en contacto directo con la membrana del axón. Ahora lo vamos a ver en más fuerte aumento, y lo que va a ocurrir es que el receptor nicotínico va a estar aquí, a la superficie más enfrente a cada zona activa. Si seguimos con La Habana, lo que Couteau vio es que si hacíamos cortes tangenciales a este sistema, se veía estas proyecciones presinápticas densas aquí en el medio, marcando la zona activa, y lo que se veía eran dos filas de vesículas sinápticas que estaban lo más cerca posible de la membrana del nervio y que estaban dispuestas a poderse abrir y a liberar su neurotransmisor. Vean aquí, por ejemplo, esto que llamamos omega shape, que tiene la forma de una omega, que corresponde precisamente a la adhesión de la membrana vesicular con la membrana de la terminación nerviosa y a la liberación del neurotransmisor. Esta, por contra, lo que veis aquí es una vesícula que está en forma de omega, pero que tiene una corona de un material denso que está aquí, que es la clatrina. Y esta clatrina es típica de la endocitosis. Entonces, lo que estamos viendo aquí es lo que se llama el reciclaje vesicular.
La vesícula se pone en la zona activa, justo enfrente al aparato subneural de Cousteau. Aquí hay posibilidad de que la vesícula adhiera a la membrana muscular, que se abra, que deje salir el quantum de liberación de la acetilcolina, que afecte al receptor que está aquí en la parte más alta, no en el fondo, sino en la parte más alta, y que luego se vaya moviendo a través de la membrana, porque se ha adherido, se ha añadido a la membrana de la terminación muscular, hasta que llegara a un límite lateral donde está endocitada. Tenemos exocitosis, endocitosis, reciclaje. Como diría mi amigo Rodolfo Llinas, ¿qué es una sinapsis? Es un cono de crecimiento sin crecimiento. Porque es exactamente lo que está pasando, porque cada vez que se añade membrana con el cono de crecimiento, vamos a quitar membrana con la exocitosis, endocitosis. Ok. Ahora sí, ahora nos ponemos a ver esto, pero con el criodecapaje, con el freeze etching. Estas son imágenes de John Heuser y de Tom Rees, y lo que ven aquí es precisamente lo mismo. Esta es la fase P o protoplásmica, y lo que están viendo es la zona central donde estaba el coating presináptico con las proyecciones presinápticas, y lo que están viendo aquí son partículas de una proteína, de un complejo proteico que están a ambos lados de la zona activa. ¿Qué son estas proteínas? Simplemente algo que es interesante, es canales cálcico voltaje dependiente. ¿Qué está ocurriendo? Cuando va a depolarizarse la membrana, estos canales se abren y va a haber una entrada masiva de calcio dentro del citoplasma muscular con cantidades extraordinariamente fuertes de calcio, pero muy locales. Y eso es lo que va a descargar, por así decir, todo ese complejo aparato de la exocitosis, con la sinaptofisina, el BAMP, el SNEAR, todo lo que ha sido también premiado por su premio Nobel, que corresponde precisamente a estas imágenes con una especie de agujero que se ha formado aquí, que son lo que llaman los ingleses vesicle attachment sites, es decir, los sitios donde la vesícula presináptica ha adherido a la membrana del axón y ha permitido su liberación del neurotransmisor. Bueno, pero la guerra no se ha acabado, por suerte para mí, porque ahora es cuando voy a entrar un poquito en escena. Como siendo el orador y hablando de la sinapsis, pues tengo que hablar un poquito de mí, porque si no, no sé qué coño hago aquí. Se me olvida. Bueno. En el 1957 sale un paper en Nature, pero que es poco explícito y por eso no lo pongo aquí, porque Nature no siempre es lo mejor para publicar. Pero 2 años más tarde sale un paper completo por Ed Sussman y David Potter. En aquella época estaban aún en University College, en Londres. Cuando yo los conocí 4 o 5 años más tarde, estaban en Harvard ya, trabajando en Steve Kufler, en el laboratorio de Steve Kufler. Y lo que están describiendo estos señores es pues que hay también transmisión eléctrica. Lo están haciendo en el cangrejo de río. Claro, el cangrejo de río es un animal un poco extraño y un animal que no tiene nada que ver con el hombre. Indudablemente, gente como John Eccles empieza a decir, bueno, la transmisión eléctrica, esto de las formas más poco evolutivas, esto no sirve para nada, esto sigue la química, etcétera, etcétera. Como Eccles se equivocaba con frecuencia, pues una vez más. Los estudios de David Robertson, de Guillermo Pilar y de Bob Martin, con los estudios de Ed Sussman sobre la célula de Magnet, todo esto muestra que las sinapsis eléctricas están presentes también en los vertebrados, pero indudablemente son peces. Y pueden ser peces, muchos de ellos son peces eléctricos, tienen también un órgano eléctrico, ¿por qué no puedan tener una comunicación eléctrica entre ellos?
El problema es que, pues, chicos, yo los encuentro en ratas y luego los empezamos a ver en gatos y esto ya se complica. Entonces tengo que llamar a los amigos y decir, oye, que como soy morfólogo, si yo lo digo me manda al paseo, así que primero publico el papel y luego publicamos una cosa junta con morfología y con fisiología. Y efectivamente lo hago con Pelley, porque estas cosas las encuentro en Boston cuando estoy de postdoc, y luego lo hago con Rodolfo Llinas, lo hago con Alvin Corr y con Mike Bennett, etcétera, etcétera, y cada vez que hemos encontrado una sinapsis eléctrica, primero en el núcleo vestibular lateral, segundo en la oliva inferior, que está al origen de todas las fibras trepadoras del cerebelo, cada vez hemos podido comprobar la presencia de la sinapsis eléctrica, que ahora os diré cómo se reconoce, junto con el cuplaje, o acoplamiento, perdón, castellano, acoplamiento electrotónico entre las dos neuronas que están. ¿Qué ventaja tiene el acoplamiento electrotónico? Que es muy rápido, no hay el synaptic delay, y además es bilateral. Puede tener a pesar de que es Fussman y David Potter, en la sinapsis que estudiaron, era unilateral, tenía también un efecto valvular. ¿Y cómo? Esto es el paper del 57, el paper del 59, he puesto aquí 58, es igual. Y vamos a... ¿Por qué? Y la suerte que yo tengo de caer sobre esta sinapsis. Pues muy bien, me había olvidado esta foto, pero esto es el Departamento de Anatomía de Harvard Medical School de 1966. Y aquí hay un señor que se llama Jean-Paul Revel, y aquí es un poco la época actual. Él ha envejecido, y yo también, porque yo estoy aquí. Hemos envejecido todos. Este es el jefe, Don Fawcett, este es Sandy Pelley, y este es Jean-Paul Revel, Elizabeth Hay, Susumu Ito, etc. Y todo el departamento está aquí. Jean-Paul es un francés que ha tenido que exilarse por una sencilla razón. Había una guerra en Argelia y él no quería hacerla. Claro, pues la única solución fue marcharse. Y ya se quedó en Estados Unidos y ha acabado en California. En la época estaba trabajando nunca en sistema nervioso, siempre estaba trabajando en corazón, hígado, etcétera, etcétera. Es lo que podemos llamar hoy día un biólogo celular, pero que se encontraron con algo interesante, y es que lo que se conocía como enlace cerrado o tight junction, pues no era tal tight junction solo, sino que había dos clases. Había la TTJ, la True Tight Junction, pero había otra que tenía una pequeña hendidura. ¿De cuánto? Pues aproximadamente de 5 nanómetros, es decir, unos 50 angstroms entre el sistema, lo cual hacía que las Gap Junction, que no tienen nombre en castellano ni en francés, hay que llamarlas Gap Junction, porque si no hay que decir el nombre en francés, que es en latín, comunicantis, enlaces comunicantes. Okay. Es lo que hoy día conocemos como gap junction o sinapsis eléctrica cuando se encuentra entre neuronas. Esto es una sinapsis química, no por vanagloriarme, pero son un poco más claras que las de esta mañana, porque se ve la unit membrane, la glía en un lado, la glía en el otro lado, el elemento presináptico. Esto es una fibra paralela y esto es una espina. Y aquí ve que hay una hendidura sináptica que tiene aproximadamente unos 250 Armstrong, que está separando el elemento presináptico del elemento postsináptico. ¿Qué ocurre? Cuando la onda de polarización llega aquí, la onda de polarización no es capaz de actuar y de estimular el elemento postsináptico. Esto es un sitio de alta resistencia eléctrica y desaparece. ¿Qué ocurre en las sinapsis eléctricas? Pues que tiene que haber una
enlace entre el pre y el post, o el post y el pre, que sea capaz de dejar pasar la electricidad, que no sea de gran resistencia eléctrica. Y como os decía, esta es la gap junction. Este es un freeze etching y un esquema de lo que es la gap junction tal y como se hizo en el departamento de Jean-Paul Revel. Esto es una de mis gap junctions entre células de encesta del cerebelo de rata, porque las células encestas y muchas células inhibidoras, ahora sabemos, están todas conectadas por sinapsis eléctricas, lo que hace de dar un ritmo y una sincronía a la inhibición. Y aquí lo que estáis viendo es la membrana, llamémosla presináptica, y la membrana, llamémosla posináptica. Las dos capas de bilípedos de la Union membrane y una serie de proteínas transmembranosos que se han llamado conexinas, porque están constituyendo una especie de poro que es el conexón. ¿Qué es el conexón? La conexina va a hacer 6 conexinas, va a hacer un hemiconexón. Y el hemiconexón de la membrana presináptica con el hemiconexón de la membrana postsináptica va a hacer un conexón que va a permitir el paso de corriente e incluso, según pudo ver Levenstein, de material hasta peso molecular de 1000 alto, lo que podría incluso ser un acoplamiento metabólico. Estas sinapsis como decía, pueden tener el valor de rectificadoras, es decir, que dejan pasar la corriente solo de un lado para otro, de lo que podemos llamar presináptico a postsináptico. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente son los mismos constituyentes. Esto es un barrido en el microscopio de fuerza atómica, y lo que están viendo es un trabajo hecho por un japonés. Lo que están viendo, Sosinski, Embo, es más bien europeo. Lo que están viendo es una gap junction y el hexámero, y esto es el hemiconexón que tiene un canal abierto, y lo que están viendo aquí es que el canal del hemiconexón está cerrado. ¿Por qué? Porque esto está limpio de calcio de este lado y esto tiene calcio en este lado. Es decir, que el lado que va a impedir el paso de corriente va a ser el lado donde la concentración celular de calcio es más elevada. Y esto va a permitir el hecho de poder dirigir abierto, cerrado, etc. Además, insisto sobre esto porque esto me ha costado un trabajo enorme. Durante años iba hablando de mis sinapsis eléctricas y la gente siempre tenía el mismo problema. Pero ¿cómo? Tú, ex Instituto Cajal, es nieto de Cajal, ¿cómo puedes hablar de esto? ¿Esto es reticularismo? Hombre, por favor, estos canales no es pasivo. Estos canales tienen una regulación iónica, tienen una cantidad y lo que pueden es abrirse y cerrarse. Y además, tuvimos la suerte de ir más lejos, porque lo que conseguimos ver es que no solamente no son, como diría yo, excluyentes la presencia de sinapsis eléctrica y la presencia de sinapsis química, sino que pueden estar lado a lado. Aquí tienen la zona activa, las vesículas sinápticas, las presynaptic dense projection, y aquí al lado la gap junction con las 7 capas que tiene que tener. Luego, no solamente, como digo, no son exclusivas, sino que pueden colaborar entre ellas. Y aquí tiene la gap junction, esta es más rápida, la sinapsis química está aquí. Esto lo describimos en el año 67 y fue la primera sinapsis
eléctrica que se describía en mamíferos y al mismo tiempo le llamamos sinapsis mixta porque estábamos convencidos de que era eléctrica y química en la misma parte. Y efectivamente, si hacíamos el estudio electrofisiológico, y lo hicimos con mi amigo Henry Corne y con Mike Bennett, que estaba en aquel entonces y creo que aún sigue en el Albert Einstein College of Medicine de Bronx, lo que hicimos fue usar el material de Mike, que es el Opsanus tau. Este pez, que es, lo conocéis todos, es el pufferfish, ese que se hincha cuando otro pez se lo quiere comer, para evitar que se lo coman. Pues este tiene una ventaja para el fisiólogo, que no quiere trabajar mucho, y es que la cavidad craneal es más grande que el cerebro. Entonces, los nervios craneales son muy fáciles de ver. No hay que disecar, hay que abrir el cráneo y poner un electrodo de estimulación en el vestibular. Y esto es lo que han hecho. Aquí lo que han hecho, yo les digo, aquí tienen la química, aquí tienen la eléctrica, Gap-Johnson Synaptic Complex, están aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Estimular. ¿Cómo estimulan? Como siempre, para estudiar estas sinapsis eléctricas, que es poniendo un electrodo y estimulando con una progresivamente más alto hasta llegar al umbral de excitación donde va a haber la descarga postsináptica. ¿Y qué es lo que ven? Ven inmediatamente, lo primero y lo más rápido, una pequeña depolarización. Está la sinapsis eléctrica. Y luego empieza a aparecer una despolarización de la sinapsis química. Si se continúa y se continúa y se continúa, ¿qué ocurre? La sinapsis química se fatiga y la fatigabilidad hace que se acabe. La sinapsis eléctrica, como es electrotónica, pues no le ocurre nada y sigue funcionando. Luego, yo creo que para cualquier fisiólogo, y está además hecho por Mike Bennett, que es diríamos casi el fisiólogo de la transmisión eléctrica, sería suficiente para considerar lo que yo siempre he defendido, que las sinapsis mixtas son químicas y eléctricas. Pues Mike tiene el diente muy duro. Aquí de joven y aquí un poco más, como está ahora. Constantino Sotelo also looked at many synapse anatomical correlates of both chemical and electrical transmission. In one paper, we co-authored with Henry Horn, the electrophysiological evidence was consistent with the electrical chemical transmission, but I persuaded him to leave morphologically modifying the description of synapses mixtas. Es decir, que yo quería, vamos a llamarle sinapsis mixtas. No. Pero hombre, si están ahí, si tú quieres, morfológicamente mixtas, pero electrofisiológicamente no acepto que sea. Esta mezcla no me parece buena. No lo he entendido todavía, pero lo sigue diciendo y escribiendo. El paper lo publicamos hace ya algunos años y yo creí que se iba a convencer. Lo vi en Alicante hace 7 años o así, porque cuando llegó estuve cenando con ellos, con los Lerma, y yo casi aún le hablo de esto y dice, no, como mixtas, que no. Bueno, pues no. Pero todavía no he entendido por qué. Y espero que vosotros tampoco. Bueno. Esto es otra situación anatómica en donde las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas pueden colaborar. Este es un trabajo que en electrofisiología está hecho con Rodolfo Ginas y Bob Baker, publicado en el Journal of Neurophysiology en el año 74, yo describo algo que llamo el glomérulo olivar. En el glomérulo olivar hay profiles dendríticos que están acoplados por una Gap-Johnson. Pero estos dendritas están a caballo, montadas por unas terminaciones sinápticas que son sinapsis químicas inhibidoras. Y si ven aquí, limuno oro, que indica que esta sinapsis es GABAérgica. Más aún, aquí vean estos bordones, esto es simplemente Voyager aglutinina y Hosaris peroxidase. Esto es una inyección que hemos hecho en los núcleos profundos del cerebelo y que hemos tenido. Y entonces, esto es la oliva inferior, esto es un glomérulo olivar, esto es un botón GABAérgico y este botón viene del núcleo
profundo del cerebelo. Entonces hay un loop que es oliva, cerebelo, núcleo profundo, oliva. Y este núcleo es el que está más o menos dirigiendo y que está haciendo la posibilidad de aumentar el circuito y de aumentar sus posibilidades comportamentales con este esquema que hizo Rodolfo. Este es el glomérulo. Vean las prolongaciones dendríticas de las células olivares y vean el anillo de sinapsis que hay. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando la sinapsis está al reposo, no hay hiperpolarización y entonces el acoplamiento es fácil. Cuando la sinapsis se mete en marcha, hay hiperpolarización y lo que hace es un shunt para la corriente eléctrica. Porque tenemos aquí un sistema que permite estar acoplado o desacoplado según la activación de la sinapsis química. Luego, ¿qué estamos intentando decir con esto? Que entre sinapsis mixtas y este tipo de coordinación entre sinapsis químicas y sinapsis eléctricas, lo que estamos es aumentando las posibilidades de circuitos dentro del sistema nervioso central, y esto pensamos que tiene una aplicación dentro del comportamiento. Y más aún, creo que cuando se ha hecho el knockout de la conexina 36, Rodolfo ha visto problemas en la sincronización, las fibras trepadoras, explicando que esto pueda ser. Hemos llegado incluso muy lejos, porque todo lo que nos contaron ayer de que la célula de Purkinje aprende, pues para nosotros no aprendía. El aprendizaje se hacía aquí en la oliva, y lo que había en la oliva no había aprendizaje. Pero la cosa está muy discutida y ha sido, como diría yo, la mala suerte, porque el que defendía el aprendizaje era Masao Ito, una de las personas que yo quiero mucho, y el que era contra el aprendizaje era Rodolfo Llinás, con quien yo había firmado el paper en Science diciendo que el cerebelo no aprendía, pero que no lo sostengo más. Siempre les decía, ¿por qué no las dos cosas? Y ya está. Es decir, para Rodolfo el cerebelo lo que hacía era corregir errores en cuanto a la marcha o todo lo que fuera motor, y al mismo tiempo un sistema temporal que podía organizar el comienzo de la locomoción o lo que fuese. Ok, pues yo creo que he acabado, pero voy a hablaros de De Castro un minuto más, porque hoy estamos viviendo una época interesante, que es lo que de repente ha resurgido como algo novedoso. La glía existe, y la glía además tiene una función. Y esa función de la glía es mucho más que de ser aislante o de ser metabólica necesaria para la sobrevivencia de la neurona. Tiene una acción fisiológica también. Y entonces quisiera recordarle esta imagen de Fernando de Castro. Aquí lo que ven es una motoneurona, y ven una motoneurona hecha simplemente con coloración de plata reducida de Cajal, y lo que están viendo, en la plata reducida de Cajal, no sé si, ya creo que lo hace poca gente, pero yo he hecho miles, y lo que había que hacer era sacar el cerebro, fijarlo rápidamente y meterlo en una solución de nitrato de plata a 0,75%, dejarlo una serie de días y luego meterlo en una solución reductora con hidroquinona y formol, y luego meterlo en parafina y cortarlo. Claro, al hacer todas estas cosas, fijación, más inclusión en parafina, más corte, había siempre una pequeña retracción. Pero De Castro estaba muy contento porque él decía que no tenía retracción, que creo que sí debía haber una poca. Y entonces vean que lo que él veía es que había una distancia entre la terminación axonal y el botón terminal y el cuerpo de la motoneurona. Y él lo que pensaba es que, como cuando veía con el río Ortega la disposición de la glía, del astrocito, alrededor de la motoneurona, era prácticamente una cobertura total, pues lo que él estaba diciendo es que entre el elemento presináptico y el elemento posináptico hay un pequeño citoplasma muy fino de astrocitos.
Esto es lo que llamaba la glía como elemento vector de la sinapsis. Para él, la existencia de el synaptic delay, del retardo sináptico, era más bien para que el neurotransmisor pudiera salir de la terminación, atravesar la pequeña barrera glial y afectar el receptor postsináptico. Indudablemente, esta teoría fue acogida maravillosamente bien por René Couteau, no solo porque eran amigos, sino porque él veía una teloglía en la terminación de la placa motora y que pensaba que había exactamente lo mismo. No les voy a leer todo lo que pone, pero dice que más o menos las prolongaciones gliales que veía de Castro en la médula espinal se encontraban también en la placa motora. Llega a la microscopía electrónica, han visto que no hay nada, y don Fernando fue el primero en decir, pues me he equivocado, no hay problema, no hay. Pero ahora vuelve la noción que hemos oído creo que esta mañana, que la glía tiene una acción sináptica también, lo cual es cierto, y voy a acabar mi exposé con Alfonso. Desgraciadamente trabajaba en el Cajal, pero se ha ido a Estados Unidos, pues la vida es más fácil, parece ser, no sé, no lo pienso, pero bueno. Y lo que estaba intentando es decir que es lo que está ocurriendo, es que entre el receptor, etcétera, está la glía tiene un montón de receptores, que son también receptores de neurotransmisiones, tiene también canales voltaje dependientes, y entonces la glía es un coadyuvante de la activación sináptica y puede ganar el synaptic gain a base de glía. Luego hoy día es lo que Alonso Araque, cuando trabajaba en el laboratorio de Huntington en Estados Unidos, describió como la sinapsis tripartita, con astrocitos como control de la activación sináptica. Así que vean que como a veces la historia es un poco circular y salimos de una hipótesis que comentaba esta mañana con nuestros amigos sobre el hecho de que Cajal pensaba que la glía era el elemento que nos hacía dormir y que por la noche se metía entre el elemento presináptico y el elemento postsináptico, y que esos movimientos de la glía, en el fondo es muy fácil, porque no hay más que aumentar un poco aquí y aumentar un poco aquí, y ya están desconectando la sinapsis. Que esto no era cierto. Después que no, que la glía lo que hacía era un elemento vector que ayudaba al neurotransmisor a pasar y a atravesar la barrera que podía existir en el synaptic cleft, en la hendidura sináptica, a hoy día que la glía es un coadyuvante en la sinapsis y que va a colaborar con el hecho de poder salir también sustancias neurotransmisoras y que va a poder estar despolarizar canales y aumentar el calcio, etcétera. Es decir, prácticamente el mismo sistema que tenemos, en el presináptico lo tenemos también en la glía. Y perdonen que haya sido tan largo, pero se ha acabado. Muchas gracias.